Gracias por estar en sintonía una vez más en Para No Olvidar. Hoy vamos a hablar de algo que seguramente tú has vivido o de lo que tú has escuchado muy de cerca. Porque ¿cuántas veces no te han dicho que las mexicanas y los mexicanos somos corruptos o que está muy arraigado en nuestra cultura? Y en Para No Olvidar creemos que esto no es así y hay una explicación histórica sobre esto. Así es que entremos en el tema y expliquemos ¿qué estamos entendiendo y de dónde viene la práctica de la corrupción? Sí, yo quiero empezar y voy a citar a un gran sindicalista, político, filósofo, Vicente Lombardo Toledano. Él en 1952 nos dice: la mordida, el atraco, el cohecho, el embute, el chupito, una serie de nombres que se han inventado para calificar esta práctica inmoral. La justicia hay que comprarla. Primero al gendarme, luego al Ministerio Público, luego al juez, luego al alcalde, luego al diputado, luego al gobernador, luego al ministro, luego al secretario de Estado. Y creo que así se pudo haber seguido. Y esto pues me ayuda a relacionarlo con lo que entiendo yo por corrupción, que es cuando tienes un poder que te ha dado un grupo social o en este caso una población y haces uso y beneficio privado y personal de esto, ¿no? Que debería de ser en beneficio de la población. Tú estás haciendo un uso para beneficiarte a ti. Entonces yo partiría de eso y que esta práctica pues no es inherente a ser mexicano, sino solamente se da aquí, sino que es pues una constante que ha estado en la historia, pero se ha visto en niveles. Y creo que no es que nosotros seamos en sí personas que vamos a entrar a la corrupción, sino que más bien hay una serie de contextos y prácticas que nos han facilitado esto. Yo partiría de esto. No sé qué piensan mis compañeras. Me parece muy interesante también que hay como una aseveración, ¿no? Por ahí una afirmación que dice que la corrupción es ese uso ilegítimo del poder público en beneficio del privado, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso y también creo que responde a esta afirmación o a esta secuencia, ¿no? Que hacía Lombardo Toledano, ¿no? Que siempre son instituciones, o sea, hay autoridades de por medio. Y creo que otra pieza clave también es la impunidad, ¿no? Y estas condiciones sistemáticas que hacen posible que por más que tú quieras ser bien derecha a la flecha, pues, ¿no? Ahorita que ya empezaste con las frases, pues además de derecha a la flecha, yo diría que lo podemos ver en cuestiones de a pie, ¿no? Del que no tranza, no avanza, de México mágico, las mordidas o todas estas cosas de hacerse de la vista gorda, vienen a recalcar una práctica social que de suyo no es algo que esté en las características de la mexicanidad, ¿no? Sí, es que a veces se habla como de que la corrupción es un acto individual, como si el responsable de, ya sea alimentarla, recurrir a ella, fuera el ciudadano, la ciudadana que da mordida o cosas que a veces se quedan como en un nivel micro e individual. Y yo creo que para poder entrarle de lleno a este tema desde una perspectiva histórica tendríamos que pensarlo como algo que tiene que ver con un sistema, en este caso primordialmente sistemas políticos y económicos, porque nos referimos a la utilización de lo público para beneficios individuales o de unos privados. Y entonces quienes recurren a la corrupción han sido históricamente las autoridades. Y empecemos entonces a hacer nuestro recorrido a través de la historia. En la colonia, por ejemplo, ¿cómo eran estas prácticas y las relaciones de poder que permiten que se empiecen a gestionar pues ciertos momentos en los cuales la corrupción ya era algo común? Bueno, no diré que era algo común, pero pues sí se daba, ¿no? Y había, no sé, ahora que hay tantos Hernández, González, López, pues pensemos que en ese momento se compraban los apellidos porque eso traía un beneficio, ¿no? Entonces, desde los apellidos se podía, pues, hacer uso privado para tener un mejor nivel o acceso a ciertos privilegios. O sea, era como ahora ir a Santo Domingo y comprar tu título, ibas y comprabas tu apellido así, López de López. Pues algo así, y también los oficios, también la corona los vendía. Solamente que pasaba algo que es bien curioso y que es distinto a otros sistemas de gobierno que vamos a tener, y es que en la colonia, pues cuando el virrey terminaba el tiempo que debía de estar gobernando la Nueva España, tendría que hacer una rendición de cuentas, o si había afectado a algún privado, tenía que, pues, ¿cómo decirlo? Pues sí, o sea, como rendir las cuentas y además intentar ajustarlas, ¿no? Para que no
no hubiera pérdidas, digamos, para otro tipo de población. Incluso cuando moría, pues las cuentas las tenían que pagar los familiares de esta. Y vemos que eso no es algo que pase con las instituciones ya del Estado Nacional, sino que pues nunca les vamos a exigir que rindan cuentas casi en toda la historia de lo que fue en México, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante también que en esta transición, ¿no? Por ejemplo, bueno, en 1700, de hecho, exactamente en 1700, así tal cual, literalmente, hay un cambio, ¿no? De administración, vamos a decirlo en términos contemporáneos. O sea, cambia la dinastía que gobierna España. Estaban antes unos que se llamaban Austrias o Habsburgos y llegan los Borbones. Y los Borbones hacen unas reformas muy interesantes y estas reformas van a tener que ver con, por ejemplo, incrementar el número de importaciones, exportaciones, etcétera. Y algo que van a vigilar mucho va a ser justo el tema del pago de impuestos, porque resultaba que los grandes mineros y los grandes comerciantes, ¿no? del Virreinato de la Nueva España, pues se hacían medio patos y no pagaban, y entonces pues desde ahí vamos viendo también un sistema, ¿no? que no está acabado, ¿no? Y tiene sus huecos, y de repente estas clases poderosas se van beneficiando, ¿no? Y eso en beneficio, bueno, en retribución al crecimiento económico, ¿no? de estos sectores sociales. Entonces ya en la independencia, pues lo que vamos a ver es un cambio en este territorio, pero también un contexto de inestabilidad grandísimo, ¿no? Entonces también, ¿cómo esperar que haya instituciones sólidas, un Estado así fortalecido, que haga uso efectivo de los recursos y que la gente pague confiadamente sus impuestos, etcétera, si el país está hecho un caos, ¿no? También, si hay momentos en los que tenemos 2 presidentes al mismo tiempo, o sea, también es como bien complejo hablar de un país que pueda hacer eficiente el ejercicio público cuando no hay estabilidad tampoco, ¿no? Sí, yo quisiera regresarme un poquitito a la Nueva España, porque creo que para toda nuestra audiencia, imaginemos un contexto en el que el verdadero detentor del poder, es decir, el rey de España, jamás pisa el territorio, es decir, está gobernando desde el otro lado de la península, y entonces las autoridades locales pues están aquí con una administración que además no tiene nada que ver con la que conocemos ahora. Hay pueblos de indios, hay repúblicas de españoles, tienen sus administraciones propias, pero pues sí están recaudando recursos que son similares a los tributos que existían en el periodo prehispánico, pero justamente lo que despiertan los Borbones, que es este primer gobierno, digamos, que viene con estas ideas ilustradas, es revisar todas los actos de corrupción que existían previamente y tratar de sanear la administración pública en el sentido más moderno de la época. Yo también estaba pensando en cómo lo que vamos viendo ya avanzado el siglo XIX, que tú también ya adelantaste, en el porfiriato, pues es un periodo para que la corrupción, digamos, se fortalezca como nunca antes en nuestra historia, porque lo que sí logra Porfirio Díaz es pacificar al país. No estoy diciendo que no hubo levantamientos en su gobierno, pero sí digamos que una estabilidad que no había tenido México. Pues la Pax Porfiriana, ¿no? La, no sé si mal llamada o bien dicha Paz Porfiriana, y justamente retribuir de alguna forma a ese México que estaba buscando su lugar en la escena internacional, porque México no la tiene fácil, como el resto de las naciones latinoamericanas cuando se independizan, pues nadie sabe quiénes somos, dónde estamos en el mapa. Entonces lo que busca Porfirio Díaz de alguna forma, con esta frase que se hace muy popular en ese momento, que es México, madre de los extranjeros y madrastra de los mexicanos, es que si ya está en los albores del capitalismo, ya tenemos grandes entidades nacionales, estados-naciones, pues había que darles concesiones para que México siguiese esa inercia y se desarrollara, ¿no? Un poquito también pensar en la cuestión territorial. En 1894, la ley para la ocupación y enajenación de terrenos baldíos, que no eran baldíos, eran terrenos pertenecientes a indígenas y campesinos, pero como no estaban en esta dinámica capitalista de la hiperproducción, pues eran baldíos. Entonces, además, también vemos un ministerio, una entonces Secretaría de Hacienda, que va a tener el control del erario público, es decir, los dineros, pero que va a haber sus filtraciones en lo que se va a llamar el empresariado del momento, ¿no? Y esta otra frase, porque reitero, para hablar de corrupción es hablar de frases. De ese gallo quiere su maíz, ¿no? Del porfiriato, de que si había alguien haciendo alguna revuelta, es porque no se había visto beneficiada, bueno, mayormente varones, por su gobierno.
O bueno, ya cuando vamos un poquito más allá para cerrar con mi parte de las frases que me gustan tanto, pues Álvaro Obregón diciendo que que nadie se resistiría a un cañonazo de 50,000 pesos. La política económica de Porfirio Díaz tenía este lema, que era dejar hacer, dejar pasar, lo que significa que era poca administración pública, mucha empresa, que es muy parecido, de hecho, al neoliberalismo. Entonces, sí favoreció el crecimiento de industrias que eran de familias acomodadas, que en ese momento pues son los nuevos ricos de la época. Se van creando unas oligarquías que van a mantener el poder político y el poder económico, y que son una de las causas del estallido revolucionario. Entonces, sí podemos decir, primero, que el porfirismo se parece al neoliberalismo, por eso a veces le llamamos neoporfirismo. Ya había nepotismo ahí también. Por supuesto, nepotismo, que quiere decir pues que pones al hijo en un cargo público, a un amigo, que el amigo, aunque no tenga experiencia, por ejemplo, pueda entrar a un cargo de servidor público de alto nivel. Pero eso no sucede. No. Eso se quedó en el quedó porfiriato. afuera, No hablemos de esas supuesto. cosas. Pero ¿qué pasó también en la revolución? Bueno, la revolución es interesantísima, pero en términos de administración pública yo te diría que está surgiendo un nuevo Estado nacional. Hay nuevas propuestas que tienen que ver con justicia social. La revolución busca así romper con esos atavismos porfiristas. Lo que sucede cuando se empiezan a construir las instituciones es que ya hay miembros de la política que empiezan a volverse empresarios. Casualmente, por ejemplo, lo voy a decir con uno que es el más estudiado, Abelardo L. Rodríguez, quien fue presidente interino provisional, de México, otro sonorense. Hablo aquí, Tamara. Él utiliza su influencia política para poner casinos, bares, lugares, antros de vicio y mala muerte en la frontera norte del país. Entonces, yo creo que es el ejemplo más nítido de cómo se empieza a formar una camarilla de revolucionarios corruptos. Y estos son orígenes de lo que va a ir creciendo y creciendo, porque al amparo del poder político pueden realizar grandes negocios. Sí, y vamos a ver incluso la regionalización, ¿no? O sea, en este primer momento de la posrevolución van a ser los sonorenses, o sea, ¿no? Lo decía en chiste, pero, o sea, si quieren no es broma, ¿no? O sea, realmente va a ser este grupo, ¿no? Incluso se le llama el sonorismo, ¿no? Por ahí algunos autores, pero después vamos a ver otras regiones, ¿no? O sea, Guanajuato va a tener su momento también en el grupo Atlacomulco, o sea, no es tampoco, no sé, algo así sacado de la manga, ¿no? Es algo que tiene también sus explicaciones en estos grupos clientelares que se van haciendo, ¿no? Y donde se van trasladando los grupos de poder. Claro, Sí, o sea, claro. este caudillo revolucionario, ¿no? Diría otro sonorense, valga, qué pena. ¿No? Que pasamos a la era de las instituciones, pues también se institucionalizan estas prácticas, ¿no? Sí, se permiten, ¿no? Claro. Se utiliza el poder para enriquecerse personalmente. Sí, de ahí también tenemos esta idea de carranciero hasta con las uñas de cómo los generales llegaban a tomar Eso no lo todo, dijo un ¿no? sonorense, perdón. Pero ahí vemos cómo también estos líderes de la revolución terminan usando ese poder público que les había dado, ya sean los grupos indígenas o campesinos, para ellos mismos ir a saquear a otros pueblos y hacer uso de ese discurso y de ese poder político que estaban teniendo, ¿no? Y eso va a llegar hasta Cárdenas, y ahorita que estamos hablando de frases y del norte, yo recuerdo una anécdota de que ahí llega con un general del norte y le van a pedir cuando se están devolviendo las tierras, y el general le dice, lo que me dio la revolución ya me lo están quitando. Bueno, lo estoy parafraseando porque así lo recuerdo yo, ¿no? Y Cárdenas le dice, no, tú lo adquiriste, pero ahora se lo estás devolviendo al pueblo revolucionario. Entonces a mí me parece también como, pues también las instituciones también se corrompen y vamos viendo cómo esto va aumentando, pero también había ciertos esfuerzos por regularlos o por ponerles límites a esta corrupción que, como hemos dicho, pues ha estado en nuestra historia y en la historia del mundo. Claro, Desde no hay que uf. dejarla en un nivel regional, ¿no? Porque ya venía yo mencionando que Porfirio... Sí, que no solo en el norte, diría. No, pues no, y en el norte global, para complejizarlo un poco más, ¿no? Esta cuestión de la corrupción, de darle entrada a los mal llamados grandes capitales y a los grandes mercados, era también una forma de corrupción. Era también dejar de lado ya no solo a los inversionistas nacionales, sino también al pueblo, o sea, al pueblo, realmente a quien estaba aquí, ¿no? Y Sí. también asediado por amenazas ya no únicamente estatales, sino también empresariales. Veamos los miles de intentos de Estados Unidos por recuperar partes del territorio mexicano, por meterse aquí en negocios estratégicamente del Estado mexicano.
Una cosa que creo que sucede en el siglo XX y que podemos decirla de forma muy resumida es que Cárdenas, que es un gran ingeniero, que porque era ingeniero, Es que queremos a Cárdenas, lo siento. Corazón. pero un ingeniero del Estado, o sea, él crea instituciones, las fortalece y hay un fenómeno que él realiza en su gobierno, que es la corporativización del partido oficial, lo cual implica por primera vez crear un partido de masas. Entonces, estar afiliado en su momento al Partido de la Revolución Mexicana, pero después al PRI, lo que implica es también tener beneficios. De ahí vienen otras prácticas como, por ejemplo, charolear. Charolear significa pues pasar tu credencial de afiliado del PRI o de funcionario público y entonces lograr tener beneficios, ¿no? Solamente por el hecho de serlo. Otra, por ejemplo, también muy famosa, que dice, a mí no me pongan, ¿cómo dice? A mí pónganme donde hay, ¿no? No me den trabajo, pónganme donde hay, que implica que llegar a un cargo público, pues, implica servirse con la cuchara grande, porque México, pues, se va fortaleciendo un estado de bienestar, un estado fuerte, pero que al mismo tiempo está controlado por un partido oficial. Entonces eso también va creando un entorno en donde ser afiliado al PRI implica ser burócrata y ser burócrata implica estar afiliado o ser parte del gobierno y como tal obtener beneficios por encima de la población en su conjunto. Y ya que estamos hablando del PRI, digo, no es por soltar la pedrada, pero esta gran palabra que ha surgido durante todos los episodios de Para no olvidar, neoliberalismo. Y por supuesto, el PRI en el poder están íntimamente ligados cuando hablamos también de corrupción. Sí, claro. Yo sí diría el PRIAN, o sea, porque lo que sí observamos en las décadas neoliberales, tanto en el poder legislativo como después se confirmó en la transición democrática después del año 2000, es que el PRI y el PAN fueron partidos aliados, que tenían el mismo proyecto económico, es decir, empujaron juntos el neoliberalismo. Por lo tanto, no podemos solo hablar del PRI, yo ahí también sumaría al PAN, y lo decimos en términos históricos, así sucedió en nuestra historia, y vamos a hablar a muy grandes rasgos de lo que teóricamente se entiende por el proyecto neoliberal, que es el adelgazamiento del Estado para dar pie a una mano más libre para que florezca la empresa, ¿no? Y tiene sus valores individualistas, tiene sus valores egoístas, pero eso es en la teoría. En la práctica lo que sí sucede es que los procesos de privatización de lo público terminan beneficiando a sus compadres, a sus amigos, a empresarios muy específicos y esos son actos de corrupción. Es decir, el neoliberalismo no se puede entender solo en la teoría, sino que veámoslo en la práctica como un proyecto fallido, como un proyecto que no podía dar lo que prometía y que permitió un nuevo nivel de corrupción. Pero también hay algo interesante ahí, ¿no? Y es cómo llegamos a eso. O sea, yo pienso, por ejemplo, en este México que está muy bien retratado desde mi punto de vista en un libro que se llama La región más transparente. Vayan a leerlo. Es muy bueno. Y creo que narra muy bien cómo empezar a desconfiar, ¿no? Ya se ve incluso en el libro muy interesante cómo hasta el cine, ¿no? Empieza como a replicar este discurso, ¿no? Y las instituciones y el presidente como esta figura paternal, ¿no? Etcétera. Pero pues llegamos a los 70, por ejemplo, con la más baja participación electoral, ¿no? O sea, ya hay como este desinterés de la población, de que ya sabes que siempre va a ganar el mismo. Bueno, de que hasta hubo candidato único del PRI. No, o sea, tenemos esto, que es tristísimo, por cierto, ¿no? O sea, es la más baja y solo había un candidato. Y eso entonces, es hablar de cultura política. Sí. Eso es hablar de a qué que nivel tu ciudadanía está interesada, sabe lo que está pasando, conoce de las leyes, o si son leyes ventajosas, lo ignora, tal vez no, lo opacas que son tus instituciones, ¿no? Sí, y yo también, pues, me pongo a pensar en que, como tú dijiste, ¿a qué asociamos ser político a tener un cargo público, no? Porque tenemos esta idea de que, es ganar un montón de dinero. Y yo todavía lo llevaría hasta hoy en día, porque a pesar de que se señalan los problemas, pues sigue habiendo, o sea, no es tan fácil decir voy a acabar con la corrupción, ¿no? Sino que esta sigue permeando en las instituciones y hay que responsabilizarlos. Hay que decir que la corrupción no es cultura, no es parte de nuestra cultura mexicana, sino más bien es un problema y tenemos que posicionarnos ante él, exigiéndole a las autoridades que nos den, primero yo diría que tengamos libre prensa, ¿no? Porque así podemos señalar desde nuestros medios los problemas que hay y ellos que den rendición de cuentas. Y también un fortalecimiento de las instituciones que a mí me parecería
que es algo que necesitamos y estamos en proceso y pues como ciudadanos hay que estar exigiendo y viendo qué sucede con eso y no dejarlo solo como menciones o sea, entender que es parte de un proceso difícil para acabar con este problema y que nos incumbe a todos, sobre todo a las instituciones, pero también a nosotros estar ahí, como bien decías, o sea, nuestra cultura política, enterarnos para qué funcionan las leyes, tal vez así no tendríamos que darles tantas mordidas y ser Juanitas a los policías, pero eso es en mínima escala, ¿no? ¿Qué pasa en las grandes instituciones, en los grandes cargos? ¿Y quién trabaja en las instituciones? Porque a mí me gusta mucho pensar en que la persona que se dedica a la burocracia, sobre todo a raíz de este esquema priista que ya veníamos detallando, donde pues, la corrupción sale a relucir, se cree como una especie de persona que está encima del resto de los conciudadanos, del resto del pueblo, cuando realmente estamos viendo que para acabar con la corrupción, primero es necesario, sí, que tengamos conocimiento y vinculación con la cultura política, pero también que se den cuenta que son servidores, servidoras del pueblo. Yo diría, y a mí sí me parece muy importante, que la buena voluntad de la ciudadanía, no digo que no sea importante, pero sí creo que a veces se puede quedar como en discurso, como en buenos deseos. Lo que sí creo es que son actos también de voluntad política. Y con esto me refiero a las personas que están en los cargos públicos. Desde mi punto de vista, una de las más importantes misiones para revertir esta tendencia corrupta del neoliberalismo también va a tomar su tiempo, pero sí se ha llevado a cabo, por ejemplo, con el principio de austeridad republicana, que es una ética. A lo que se refiere esto, que es una ley, por cierto, y que está en la Constitución, a lo que se refiere es a que los cargos públicos están para servir, no para servirse, y que además el Estado no necesita de muchísimos recursos para funcionar bien, que se puede hacer lo máximo con el mínimo presupuesto. Y a mí esa ética sí me parece importantísima en términos de que crea otra concepción de para qué sirve lo público, para qué sirve aspirar a un cargo público. Y puede sonar utópico, puede sonar medio romántico, pero al final yo creo que sí se necesita una nueva construcción de la ética de lo público. Yo quisiera decir ahí como dos cosas. La primera es que creo que después de tanto uso de frases y tantos chistes aquí y además habernos ido tan lejos, parecería que esto que estamos diciendo que no es inherente, que no es de la cultura, es falso. O sea, parece que sí es cierto, que todo el tiempo lo hemos sido y que así vamos a ser siempre, ¿no? Claro, y a través del repaso histórico, ¿no? Es como de, no, pero ¿qué me estás diciendo, no? O sea, ha estado ahí. Más bien es una práctica cultural que responde a un contexto de ineficiencia de las instituciones, o sea, que ha variado en diferentes momentos históricos y que no es algo que no se pueda acabar, ¿no? Eso es lo que queremos decir, que no es algo que va a estar ahí para siempre, pues. Y que permanece todavía. Exacto, ¿no? Y que tenemos que hacer algo al respecto. Sí. Y la otra parte es que yo creo que, o sea, como ética me parece bien, pero no estoy tan segura si el Estado puede operar con el mínimo presupuesto, porque si yo algo le he aprendido a mis compañeras activistas y a las personas que hacen incidencia política es que el Estado necesita recursos, ¿no? Sí. O sea, las leyes se impulsan con recursos y bueno, de ahí yo solo diría eso, ¿no? Que a mí sí me preocupa que haya recursos para empujar las cosas, solo que también me preocupa que esos recursos se usen bien. Claro, por eso supuesto, es lo preocupante. Totalmente. Yo sí soy de la idea de no lo mínimo de que no sirva, sino no utilizar más de lo debido. Eso sí, yo estoy con esa idea. Y yo tampoco decía que toda la responsabilidad estuviera en la población civil. Obviamente no, o sea, por eso reitero lo de las instituciones fuertes, que claro que tienen que, con los recursos que tengan, pero hacerlos valer, ¿no? Hacerlos pues que sean suficientes para las labores que ellos tengan que hacer y no solamente sea que ellos se llenen los bolsillos. O sea, algo que también nos toca es vigilar y estar pues al tanto de estos rendición de cuentas que las instituciones nos puedan dar. Y castigar a los corruptos. Develar esa opacidad institucional. O sea, si bien las instituciones son opacas, se tienen que abrir estos canales de democratización, de ver qué son los presupuestos, en qué se están usando, de hacerlos saber y bajar, porque al final del día, pues, son nuestros recursos como contribuyentes. Claro. Y en ese sentido, los medios, el periodismo tiene un papel fundamental en transparentar, también en hablar sobre qué es lo que está ocurriendo y sobre todo entender que la corrupción no es nuestra cultura. Pero de cultura sí hicimos un episodio y lo pueden ir a buscar en Para No Olvidar. Hasta aquí la dejamos por hoy, pero nos encontramos en el siguiente capítulo.